tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos, quien les acompaña Soriemi González, y desde ya están disponibles nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi. Para esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que ha sido noticia desde la semana pasada, luego del anuncio que haría a través de las redes sociales el presidente estadounidense Donald Trump en cuanto a lo que pasaría con las licencias otorgadas para Chevron y además también cómo quedaría el tema de la industria petrolera, luego del anuncio que salió este martes de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde la OFAC, donde esto de alguna forma se oficializa, que cesan las licencias que estaban otorgadas para las operaciones de esta empresa petrolera Chevron en Venezuela. ¿Qué pasará? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? También, ¿qué puede pasar con el tema de la producción del petróleo venezolano? Son parte de las preguntas que haremos durante este programa y queremos que ustedes puedan participar. Para eso presentamos a nuestro invitado para esta jornada. Nos acompaña Rubén Bolívar, quien es abogado especialista en Derecho Marítimo y quien también a lo largo del ejercicio de diferentes empresas también formó parte en su momento de esta empresa mixta de Chevron, de PDVSA, y quien también actualmente trabaja en parte de esa dinámica con empresas del mercado energético en nuestro país. Y comenzamos preguntándole sobre esta medida que fue anunciada. ¿Realmente qué es lo que implica? Vimos que hay un plazo que se le da para el cese de las operaciones de 30 días. Muchos especialistas mencionaban que bueno, es un plazo muy corto para lo que por lo general se suele otorgar, que suele ser cerca de 6 meses. ¿Qué implica esta medida en este contexto en el que estamos en Venezuela? Bueno, muchas gracias por la invitación. Complacido estar en Argumentos. Tratando de, digamos, explicar, desmenuzar, para utilizar un término, un poco. Y también dar algunas luces, porque creo que también hay mucha desinformación, ¿no? Por supuesto, no es que yo conozca toda la verdad, pero en definitiva, por la experiencia que hemos tenido y por el trato, de hecho fui gerente legal de una de las empresas mixtas de Chevron en Venezuela, creo que puedo dar de primera mano algunas luces, algunas ideas sobre de qué va todo esto. En primer lugar, bueno, la licencia, haya habido avances, dimes, diretes, avances, retrocesos con respecto al gobierno de Estados Unidos para darle la licencia la licencia a Chevron. Recordemos que Chevron es una empresa norteamericana que participa en 4 empresas mixtas en las cuales PDVSA es mayoría. O sea, siempre se habla de Chevron, que Chevron está haciendo esto, está haciendo aquello, pero en definitiva Chevron no actúa sola. Chevron es parte de una empresa en la cual el Estado venezolano, a través de Petróleos de Venezuela, ejerce una mayoría importante. En los 4 casos, el 60%. Chevron tiene participación en 2 empresas que están en Occidente, Petroboscan, las cuales tiene 32%, Petro Independiente, y 39% en Petroboscan y 32% en Petro Independiente, y otras 2 que son Petro Independencia y Petropiar. Petropiar tiene el 30% y en Petro Independencia tiene el 34%. De manera que en un promedio anda alrededor del 30% la participación de Chevron en estas empresas, en estos negocios. Cuando se le dieron las licencias en el año, para no ir tan lejos, pero la última licencia donde generalmente digamos, primero en el año 2022, pero recordemos también, y un poquito más atrás, que en el año 2018 fue donde se impusieron las licencias, la orden ejecutiva 13850, que impuso las sanciones al Estado venezolano, actividades en las cuales el Estado venezolano tuviera por lo menos el 51%. Y hay lo que se llama un Person to Determination, que fue en el año 2019, en febrero, en el cual se impuso la sanción directa al petróleo venezolano. O sea que a partir de allí prácticamente empieza. Eso estamos hablando del primer gobierno del presidente Donald Trump, en el primer periodo presidencial. Posteriormente, de acuerdo a acuerdos políticos que se llegaron entre la oposición y el gobierno de Venezuela en el año 2022 en Ciudad de México, se llegó a un acuerdo para las elecciones y una cantidad de acuerdos políticos, y en función de eso Estados Unidos le dio a Chevron una licencia, la 41, para que pudiera realizar actividades en Venezuela. Esa licencia no era una licencia, si se quiere, muy amplia, pero permitía de alguna manera que se empezaran a hacer unas actividades. No era muy amplia porque prohibía que el Chevron le pagara
al Estado venezolano regalías, dividendos e impuestos, que son, digamos, los tres conceptos por los cuales el Estado venezolano se nutre de los negocios de cualquier participación privada en el país. Entonces, eso se firmó aquel famoso acuerdo de noviembre del año 2002 entre Chevron y Petróleos de Venezuela, y ahí empezó a recuperarse. Estas cuatro empresas que pasaron de estar produciendo aproximadamente 70.000 barriles en ese momento, entre las cuatro, a producir casi 300.000 barriles, 295 para ser exacto, en el promedio del año 2024. Entonces, bueno, ha sido una recuperación bastante importante. Chevron es una empresa muy seria, muy estructurada y, bueno, viene desarrollando esas actividades en Venezuela. En el año, bueno, llegando al gobierno del presidente Donald Trump, le fue inicialmente otorgada por 6 meses, porque esas licencias fueron otorgadas inicialmente por 6 meses. Dentro de ese periodo de 6 meses, cada vez que ocurrían 6 meses, Estados Unidos tenía que emitir la OFAC, que es la Oficina de Activos Extranjeros dependiente de Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, tenía que emitir una nueva licencia. Entonces, renovando la anterior, cada 6 meses. No era automática la renovación. Sin embargo, en el periodo de esos 6 meses, cada mes tenía que haber una renovación que sí era automática. O sea, que cada mes pasaba una renovación automática. Pasaron los 6 meses recientemente y Estados Unidos le otorgó la extensión por 6 meses hasta julio a Chevron. Y bueno, todo parecía indicar que íbamos a ir por un buen camino, que íbamos a continuar. Sin embargo, bueno, ya recientemente vimos, primero se hicieron unos anuncios del presidente de Estados Unidos donde decía que le iba a revocar la licencia. Bueno, también hay que entender un contexto político interno de Estados Unidos en el cual una presión muy fuerte de los diputados de demócratas e incluso republicanos del estado de la Florida amenazaban con no firmar o no apoyar el presupuesto que estaba siendo sometido por si no le eran revocadas las licencias a Venezuela. Bueno, eso el presidente cedió a esas presiones por acuerdos políticos, el presidente de Estados Unidos me refiero, y en definitiva le acaba de revocar la licencia. ¿Qué es la licencia? La licencia es en definitiva un permiso que le dan a esta empresa para que pueda operar en Venezuela. Porque recordemos que Venezuela está bajo un esquema de sanciones. El país está sancionado desde hace muchos años. Solamente hubo un periodo de 6 meses durante el periodo de Joe Biden, en el cual se le dio a Venezuela un plazo supuestamente para llegar a algunos acuerdos políticos, pero en definitiva, cuando se vencieron esos plazos, nuevamente volvimos al esquema de sanciones, que es el que hemos estado desde el año 2019. Y mucho tiempo atrás, porque en definitiva, si bien no estaba una sanción específica contra el petróleo, ya desde los años 2013, 2014 y con más presión justamente a partir del año 2015, donde se declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria por aquella famosa orden ejecutiva del presidente Obama, dictada el 9 de marzo del año 2015. En definitiva, bueno, Venezuela siempre ha estado en sanciones, siempre ha estado con la espada de Damocles y ha aprendido, en realidad el país ha aprendido a sobreponerse, ha sabido a establecer sus mecanismos de operativos, administrativos y de alguna manera ha avanzado a pesar de las sanciones. En definitiva, yo creo que viéndolo bien, más que una amenaza, obviamente que el país se va a ver mermado en sus ingresos porque estas empresas producen aproximadamente el 30% de la producción total de Venezuela en la actualidad, pero en definitiva no va a ser tampoco como cerrar o como pasar un switch. Eso es un proceso que lleva tiempo. PDVSA va a asumir, porque de hecho las empresas mixtas en las cuales participa Chevron, PDVSA participa con un 60%. Toda la estructura, tanto gerencial como operativa, como obrero, personal de todo tipo, PDVSA tiene una participación mayoritaria. En las empresas mixtas, incluso yo que he participado directamente, si hay 100 trabajadores, por lo menos 80 o 90 son venezolanos. Los privados generalmente lo que tienen son algunos gerentes que en algunas áreas específicas del cuadro gerencial, pero en definitiva toda la operación son trabajadores venezolanos, algunos trabajando para esas empresas extranjeras y el 60% por lo menos
en muchos casos mucho más, son venezolanos trabajando con PDVSA. Entonces, yo creo que el trabajador venezolano y el gerente venezolano no va a permitir que se decaiga la operación. Estas son operaciones bastante grandes, se han hecho inversiones. El decaimiento de esa operación o de esa producción que muchos auguran de que será inmediato, en definitiva no será inmediato porque la operatividad de la empresa mixta se mantendrá. La empresa mixta tiene, por lo menos en el caso de Petropiar, que es una de las más grandes, produce 180.000 barriles de petróleo, entre 150 y 180, depende de los periodos, y tiene un mejorador de crudo. De manera que son estructuras muy sólidas, muy fuertes dentro de lo que es el negocio petrolero venezolano, por lo que yo no veo que se vaya a decaer. Y por otro lado, creo que hay un aspecto muy importante, que es que Chevron no está obligada a dejar la participación en la empresa mixta, simplemente que ella no va a participar, no va a seguir aportando, no va a seguir como estuvo desde el año 2019 hasta el año 2022. Exacto. Mantuvo las acciones. Porque esa ciertamente era una duda de las personas. Es como, bueno, Chevron entonces se va de Venezuela, realmente al ser una empresa mixta, continúa trabajando igual con PDVSA en ese sentido, como usted dice, pero no puede mantener como tal las operaciones. Exactamente, pero va a mantener sus operaciones personal mínimo para tener su estructura mínima como empresa aquí en Venezuela, operativa, más no a cargo de una gestión operativa y administrativa de la empresa mixta. Sin embargo, Chevron tiene muchas estructuras aquí en Venezuela, tiene enormes inversiones en Venezuela, sobre todo un mejorador, para hacerle una referencia, al hablar de números, están aproximadamente entre 13.000 y 15.000 millones de dólares, es el valor de un mejorador de crudo. Y Chevron construyó en su oportunidad y tiene un mejorador participando en esa empresa mixta, de manera que Chevron no va a permitir deslindarse o salir, entregar las acciones, simplemente se va a quedar en stand-by. Y lo que pienso es que Chevron, bueno, va a empezar a mover los mecanismos administrativos y de todo lo que es el régimen sancionatorio de Estados Unidos, porque recordemos también que en la última licencia que le dieron, cuando le revocaron la licencia a Venezuela como país, se dejó abierta la posibilidad de que todas las personas o empresas que quieran participar en negocios petroleros en Venezuela tienen que ir a la OFAC a solicitar una licencia. De manera que le queda a la Chevron esa posibilidad de que, de acuerdo con la licencia 44, la opción de que ellos, más allá de que puedan revocar esta decisión que acaba de dictar la OFAC, más allá de eso, también tienen otras opciones, como solicitar una licencia independiente mediante el mecanismo establecido en la licencia 44. Bien, nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando de esto. ¿Qué pasará con las operaciones de Chevron? ¿Será posible realmente hacer ese desmontaje de operaciones en 30 días? ¿Y qué también pasará con los empleados que hay en Chevron? Como usted decía, bueno, no todos son norteamericanos, sino que hay también un gran porcentaje venezolano. Esto al regreso de la pausa. Argumentos conversando con Rubén Bolívar, abogado, y hablamos sobre este caso de Chevron y quedaban muchas dudas con respecto a cómo se van a mantener las operaciones y en cuanto a lo que también dictaba esta medida, que era bueno, el cese de las operaciones en un lapso de 30 días. ¿Esto es posible realmente hacer el desmontaje o como decía, bueno, van a mantener sus operaciones de forma mínima porque no se van a ir por completo de Venezuela, pero entonces, ¿qué implica este cese de operaciones en ese lapso de 30 días? Sí, bueno, es bueno que me hayas hecho esa pregunta, es muy importante porque creo que hay mucha desinformación al respecto. Se ha hablado mucho de que Chevron tiene que irse en un lapso de 30 días, tiene que desmontar las operaciones, tiene que montar las estructuras. Y bueno, para los conocedores que me están viendo este programa, que saben lo que implica una operación petrolera, cuando hablamos de estructura, hablamos de realmente estructuras. Como yo te explicaba antes, la empresa mixta Petropiar, en la cual Chevron está, que es la más fuerte, su participación más fuerte aquí en Venezuela, tiene un mejorador de crudo, que el petróleo de la faja, petróleo pesado, hay que mezclarlo con un petróleo liviano para poderlo transportar a través de tuberías a los mejoradores que están en Jose, ahí en el complejo Jose, ahí en Anzoátegui. Y allí, bueno, para ahí hacer la comercialización, hacer las mezclas para obtener posteriormente
el Merey 16, que es el petróleo, digamos, comercial de Venezuela, que es el petróleo que está certificado por la OPEC como el petróleo, digamos, de tipo de Venezuela para los efectos de comercialización. Entonces, desmontar una estructura de esto no... Primero que Venezuela no lo va a desmontar porque eso es una empresa mixta en la cual PDVSA tiene el 60%. El que está obligado en todo caso a desmontar es Chevron. Chevron tendrá que llevar o hará en todo caso sus operaciones administrativas, sus oficinas que son las que tienen aquí en Caracas, las que tienen en Puerto de la Cruz, las que tienen en Maracaibo, en diferentes áreas donde ellos están, tendrán que a lo mejor llevarlas a la mínima expresión. Pero en definitiva el negocio no se va a parar, la producción va a seguir, no van a parar los pozos, no van a cerrar los pozos porque el petróleo, con ocasión de esta revocatoria de la licencia, que eso es muy importante. La actividad no se va a parar, los 300.000 barriles que están produciendo actualmente van a seguir produciéndose. ¿Eso se va a seguir produciendo tal cual esa cantidad o realmente va a porque eso no es de Chevron, reducción? eso es de la empresa mixta Petroindependencia, Petroindependiente, Petroboscan y la otra, la cuarta empresa que se me escapa. Claro, la diferencia ahora sería que también todos estos ingresos que de alguna forma llegaban por Chevron, ahora todo lo va a manejar PDVSA, por ejemplo, ese 30%. Es correcto, porque... Con esta medida, por ejemplo, sí. Claro, para que pueda también explicarnos a profundidad, parte de esos ingresos iban a ir realmente a la banca privada. Bueno, ahí se ha hablado de tres... Es un modelo, un contrato que se hizo entre Chevron en el año 2022 y PDVSA, más que todo con el ministerio, ¿no? Más que PDVSA fue el Ministerio de Hidrocarburos en esa oportunidad, que se firmó un acuerdo. PDVSA le adeuda a Chevron una enorme cantidad de dinero, varios billones de dólares, por deuda operativa. Esas son inversiones que ha hecho Chevron. No es que Chevron se la ha dado al presidente de la República para que vaya al presupuesto ordinario. No, esas son obligaciones que ha ido asumiendo Chevron en nombre de la empresa mixta. O sea, que la empresa mixta es la que le debía a Chevron esas cantidades. Y que es una deuda que todavía sigue pendiente. Y es una deuda importante, porque durante estos años, en los cuales todas las operaciones se vinieron abajo por diferentes causas, esas operaciones donde estaba Chevron, de alguna u otra manera se mantuvieron. Pero en ese tiempo fue Chevron el que, digamos, puso el músculo financiero para que se mantuvieron. Esas eran deudas, préstamos a la empresa mixta. De manera que esa deuda operativa que tiene Chevron o que tiene PDVSA, esa empresa mixta con Chevron, empezó a honrarse, a cubrirse en el acuerdo del año 2022. De manera que para Chevron era buen negocio, por un lado porque empezaba a producir, y de hecho empezó a producir de 70.000 barriles a 300.000 barriles en un lapso de 2 años, que es una cantidad muy importante. Por otro lado, Chevron, en base a esos acuerdos, le fueron extendidos los periodos de las empresas. Unos están a 2040, otros al 2050. Imagínate, ya Chevron se estará yendo, que tiene empresas mixtas que fueron renovadas y que se van a vencer en el año 2040 y otras en el 2050. O sea que a Chevron le queda más de 25 años aquí por lo menos de participación. Por otro lado, ese porcentaje que se calcula que es un 30%, estaba siendo, bueno, cobrado y efectivamente por Chevron. Por otro lado, otro porcentaje de lo que es el ingreso que estaba teniendo la empresa mixta estaba yendo al mercado cambiario venezolano y estaba soportando y de una u otra manera ayudó a estabilizar la moneda. Eso es una verdad incontestable. Todos los economistas lo han explicado de una manera muy, muy clara. Y eso fue pasado de todos estos años, del año 2022 a esta parte. Por otro lado, Chevron tiene algo, está siendo muy importante, ¿sabes? Que es importantísimo, que es que está trayendo el diluente para la faja, porque con ocasión de ese acuerdo, permitió que el diluente que necesita la faja para lo que hablábamos anteriormente. Y que no solo usa Chevron, sino también otras empresas. Otras empresas también. Además de que el mejorador de Chevron no solamente refine o mejora el petróleo de la empresa mixta en la cual está Chevron, sino también presta ese servicio a otras empresas que están en el bloque en el cual está Petropiar. Es decir, que con eso que menciona, por ejemplo, claro, los efectos de que Chevron cese sus operaciones también implica otros aspectos como, por ejemplo, este diluente que menciona que trae, ahora ya no lo va a poder traer Chevron y tienen que buscar otra forma. Exactamente, ahí sí veo yo una complicación porque Chevron estaba trayendo ese diluente y ahora le está prohibido.
porque ahí sí era Chevron, ahí no era la empresa mixta la que lo estaba trayendo, ahí lo estaba trayendo Chevron directamente. Y esto podría tener un impacto quizás en costos en el largo plazo. Y otro impacto que tiene muy importante, primero ese del diluente, ese creo que es clave, ese impacto. Por otro lado, el petróleo que está vendiendo Chevron, los 300.000 barriles, ya no los podrá vender a Estados Unidos. Claro, ya no va a ser el mismo precio. Ya no lo vendrá a China, lo venderá a la India, que son los países que están comprando este tipo de productos. Pero nosotros estamos vendiendo en el año 2024, el precio del Merej 16 de promedio fue 60.5 en promedio durante el año. Empezó el año con 61 de promedio, ahora mismo está en 55 el Merej 16. En base a la cotización, el petróleo ha bajado en los últimos días, ha tenido una baja importante, en parte por estas decisiones que se están tomando. Por supuesto, aunado a lo que pasó a los aranceles que se les está imponiendo a México y a Canadá, claro, que están afectando el petróleo. Y también la decisión de la OPEC, donde dicen que van a aumentar en el mes de abril, van a aumentar la producción 181.000 barriles. Claro, con ese mismo sentido de bajar los precios. Exacto, entonces todo eso están impactando y ha llevado a la baja a los precios. De hecho, está hoy el Brent en $68. No había bajado de 70 de hace varios meses, casi años. Ahora, con estos precios que usted menciona, con el tema de que bueno, ya no venda esos barriles que usted dice, bueno, se van a mantener los mismos, pero si ya no los vende Chevron y no van a Estados Unidos, sino van a otros mercados, ¿cuáles serían los precios? Porque también entonces eso determina que bueno, hay descuentos y al final los ingresos que se estaban percibiendo por ese tema de Chevron ya no van a ser los mismos. Ahí va a haber un impacto para Venezuela, porque el precio que le estábamos vendiendo a Estados Unidos era precio full, y era para alimentar la dieta de las refinerías que están en el Golfo de México, que tienen en Valero, la misma Chevron, tienen refinería allí. De hecho, Venezuela se había convertido en el tercer productor o mejor dicho, exportador hacia Estados Unidos de petróleo, específicamente petróleo pesado, que es en esas refinerías, el petróleo pesado de Venezuela, que llaman petróleo pesado agrio, porque es petróleo pesado que tiene un contenido superior a 0.5 grados de azufre. También el petróleo de México, también que le arrima 450.000 barriles de petróleo diario a Estados Unidos, básicamente hacia esa región. Bueno, yo estaba leyendo en estos días, que ayer o hoy, que está en $7 el galón en Estados Unidos. Ha tenido un repunte importantísimo en el ciudadano común, que es el que lo está pagando. Pero a nosotros lo vamos a ver afectado Venezuela porque bueno, ya no tenemos ese mercado que lo tenemos a 7, 8 días de navegación, mercado ya prácticamente una ruta comercial histórica que tenemos nosotros con Estados Unidos, y ahora tenemos que mandar ese producto hacia, lo más probable, hacia China, hacia la India, Turquía, otros mercados bueno, no sé si recuerdas que hace algunos años cuando se estaba vendiendo, antes de venderse ese producto de Chevron, se estaba vendiendo con unos descuentos que entre el 20 y 30 y hasta el 40% del valor. O sea que si suponemos que esté en 60%, en $60 el barril de promedio, el Merej 16, pudiéramos estar hablando de que pudiéramos estar vendiendo ese producto en menos de $40. Y a un mercado que está a un mes y medio, 2 meses de aquí de navegación. O sea, comercialmente es un impacto muy fuerte. Pero bueno, es el 30% de la cuota, tampoco es el 100% del producto que se está mandando para allá. Pero sí hay un impacto importante desde ese punto de vista. También cómo hacer este análisis, como decía, bueno, de ese impacto no solamente hacia este ámbito que afecta a la economía, pero también hablando en factor de tiempo, porque realmente esta medida surge a principios de marzo, ¿cuándo veremos parte de esos efectos? Por ejemplo, en este tema, bueno, de cómo entonces cambiar a quién se le va a vender ese petróleo, el tema de, bueno, el impacto de los ingresos para estas empresas, por ejemplo, como mencionaba, que bueno, ahora tienen que ver cómo se ajustan, ya que no va a estar Chevron a cargo de las operaciones. Esos impactos, bueno, en plazo de tiempo, ¿cómo los iremos viendo? Bueno, en principio la medida tiene efecto a partir del 3 de abril. Quiere decir que tenemos todavía un mes para hacer los acomodos. Venezuela, si se quiere, digamos, la respuesta del gobierno venezolano ha sido firme, mas no ha cerrado la puerta. Ha sido una respuesta, si se quiere, manifestando un principio fundamental de independencia y de soberanía, pero por otro lado también deja las puertas abiertas para negociaciones posteriores, porque en definitiva el presidente de Estados Unidos nos está acostumbrando que
actuaciones tremendistas, actuaciones que muchas veces son inexplicables, violentas a veces, pero que en definitiva luego retrocede y negocia, porque lo que ha demostrado es ser un negociador. Bueno, lo ha demostrado toda su vida, en definitiva. Pero creo que aquí se van a mover los mecanismos diplomáticos, comerciales, y creo que en definitiva eventualmente vamos a llegar a una negociación en la cual permitamos que Chevron pueda seguir operando en Venezuela. Chevron tiene más de 100 años en Venezuela, ininterrumpidamente, tiene unas estructuras bastante sólidas aquí. Y bueno, muchos venezolanos trabajan en Chevron, no sé, ni siquiera por la empresa, miles de venezolanos que trabajan directamente con Chevron, que sería lamentable que pudieran esos compatriotas quedar en una situación de desempleo quizás por decisiones que a veces son inexplicables, porque lo decía la vicepresidenta de la República y ministra de Hidrocarburos, e incluso el analista que no entendemos, efectivamente, yo también en los análisis en nuestra empresa, que estamos haciendo permanentemente inteligencia de mercado y de todos estos temas, no entendemos cómo por un lado atacas a dos aliados fundamentales de Estados Unidos, como son México y Canadá. Canadá pasa 4.900.000 barriles de petróleo todos los días para Estados Unidos. O sea, es inexplicable que tú de la noche a la mañana le introduzca una sanción o un arancel que inicialmente fue anunciado en 25% y en definitiva quedó en el 10%, pero de todas maneras va a tener un impacto importante, porque estamos hablando de casi un 20% del consumo del país que se lo da Canadá. Claro, que al final eso tiene Estados impacto Unidos consume 21 millones de barriles diarios y 5 millones son de Canadá, o sea, prácticamente un 25%. O sea, es importante el impacto que va a tener. Entonces, si estás entrando en esa controversia comercial con esos dos países, mal podrías entrar con el que podría eventualmente socorrerte, que es Venezuela, donde están las mayores reservas petroleras del mundo. Bien, nos corresponde ir a la pausa y al regreso seguimos conversando acerca de este impacto de estas medidas tomadas acerca de las licencias y cómo queda la industria petrolera. Ustedes no se muevan, sigan en sintonía de Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con Rubén Bolívar y hablando también de este tema de, bueno, que cesan las licencias para Chevron. También habían otras empresas que estaban a la espera de autorizaciones, en este caso no de licencias, pero sí de autorizaciones. Esta medida del cese de las licencias para Chevron afecta también estas otras autorizaciones o a otras empresas de la industria petrolera que también querían tener operaciones en Venezuela. Bueno, uno de los efectos, digamos, o de los elementos más importantes es que esta medida solamente afecta a Chevron, que es lo que también nos pone a pensar el impacto geopolítico. Chevron es una de las grandes corporaciones mundiales, también estamos al lado de Guyana, que es donde está la ExxonMobil, que es la otra gran corporación petrolera norteamericana, más allá de que Guyana está explotando esos recursos de manera ilegal, porque lo está haciendo en áreas que no están delimitadas con Venezuela. Pero más allá de eso, ¿qué está detrás de esta decisión? O sea, es lo que muchas veces nos pone a pensar, ¿no? Y analizar con el tema geopolítico y el tema político interno, tanto de Estados Unidos como de Venezuela. Pero en todo caso, si hubieran atacado, bueno, todavía tenemos, como hemos dicho, el peligro, ¿no? Estamos en una situación de peligro porque se ha corrido la voz de que 4 empresas, que son las empresas de servicios, que tienen también licencia OFAC desde hace varios años, que son las que apoyan las operaciones a pozos, los que manejan la tecnología, porque la mayoría de los servicios de pozos, servicios digamos, servicios petroleros como tal, o sea, la actividad petrolera es bastante compleja, requiere mucha tecnología, mucha gente cree que el petróleo fluye y sale solo, y de verdad que requiere una gran tecnología, y la mayoría de estas tecnologías la suministran 4 o 5 empresas a nivel mundial, 6 empresas a nivel mundial, que son los que tienen las certificaciones, son los que tienen las licencias para operar equipos, para hacer servicios a pozos que puedan hacer recuperaciones mediante diferentes mecanismos. Fíjate, algo muy importante, cuando hay un pozo de petróleo,
para que la gente tenga una referencia, en condiciones normales aquí en Venezuela, el factor de recobro, que es el concepto por el cual cuánto se puede extraer de un pozo. Se perfora un pozo y supongamos que ese pozo tiene 100 barriles. El factor de recobro es cuánto tú puedes recuperar de ese pozo. Aquí en Venezuela tradicionalmente ha sido del 8%. Quiere decir que de esos 100 barriles solamente vamos a poder extraer 8. 92 barriles se van a quedar en el subsuelo. En la faja del Orinoco, con diferentes tecnologías, se ha logrado, y es lo que está certificado, una recuperación del 20%, que es bastante buena. Pero con otras tecnologías que dan otras empresas internacionales, certificadoras y tal, se ha llegado incluso a niveles mayores. Esas grandes empresas, dentro de las cuales destacamos a Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton, y hay otra que son las grandes, las cuatro, digamos, los cuatro reyes de la baraja, que están aquí en Venezuela desde hace muchos años, décadas, prácticamente desde que existe explotación petrolera en Venezuela. Y no solo en Venezuela, están en todos los países petroleros del mundo, esas empresas. Ellas tienen licencias actualmente. Se corre el rumor de que les van a revocar a ellas las licencias. Ahí sí es verdad que sería un impacto muy duro. O sea, ahí diría yo que el gobierno de Estados Unidos estaría atacando prácticamente el corazón petrolero de Venezuela, porque prácticamente estarías condenando a que la producción petrolera no se pueda desarrollar, porque no vamos a tener las tecnologías y las capacidades de hacerlo. Claro, para mantener esos barriles. Para mantener esos barriles. O sea, estaríamos hablando como de un 70% de toda la producción petrolera actualmente que se vería afectada, si esas cuatro tuvieran que salirse. Claro, en este sentido pudiésemos, o cómo pudiese puntualizar que si bien esta medida afecta a la dinámica económica o a la dinámica de la industria petrolera con el tema de, el cese de la licencia de Chevron, también pudiesen venir más medidas contra otros espacios que, terminarían también atacando el tema de la empresa hay otras empresas que tienen licencia. Repsol tiene licencia, Eni tiene licencia y tienen campos de petroleros. Hay una empresa de Reliance, una empresa india que no tiene campos, pero tiene comercialización de petróleo, tiene licencia para comercializar petróleo. Por otro lado, tenemos 2 campos de gas que le hemos otorgado recientemente a Trinidad, para el campo Dragón, que es un campo muy rico, con el cual se hizo un acuerdo, una licencia de gas de Venezuela para exportarlo a Trinidad y Tobago, que tiene grandes facilidades y grandes ventajas comparativas para la exportación del gas. Y por otro lado, en el bloque Manatí-Cocuina de la plataforma del Tana, también se le otorgó una licencia a Trinidad y Tobago, a la National Gas Company de Trinidad y Tobago, en alianza con la BP, British Petroleum, en el caso de la plataforma del Tana, en el caso del Campo Dragón, con la Shell. Esas 2 empresas, esos 2 consorcios que se crearon allí, están ahora mismo desarrollando la facilidad de haciendo las operaciones para exportar gas venezolano, que nunca ha exportado, Venezuela nunca ha exportado gas, ni una molécula de gas en toda su historia. Ahora vamos a proceder con esos 2 campos, esos 2 negocios. Esos 2 negocios tienen una licencia OFAC también, otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Y recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago anunció que iba a solicitar a la OFAC la extensión de esas licencias, porque igualmente las van otorgando por pocos periodos de tiempo cortos y en definitiva tienen que irse renovando. Claro, y precisamente de eso había una nota en Banca y Negocios que decía, por ejemplo, de Ecopetrol, que no negociará por el momento con Venezuela el tema gasífero mientras sigan las restricciones de la OFAP. Estas declaraciones las daba el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el sentido de, esperando que el anuncio de los Estados Unidos sobre las relaciones comerciales con Venezuela y o empresas norteamericanas para nosotros es una señal importante, porque primero tenemos claro que no haremos una negociación o transacción con Venezuela mientras existan restricciones de la OFAP. Esto ha sido reiterado desde mi llegada aquí. Decía desde Ecopetrol el presidente, como usted dice, algunos están allí comenzando negocios, pero otros están a la espera de saber qué va a pasar para ver si, realmente se continúa. Hay una tubería, un gasoducto que Venezuela fue construido, el Antonio Ricaurte, que pasa por la Guajira, Península Guajira de Venezuela. Se construyó inicialmente para traer gas de Colombia para Venezuela y ahora está en el periodo que debe ser
de ese proceso de revertido. Debemos llevar gas nosotros de Venezuela para Colombia. Y bueno, Estados Unidos, Colombia ha anunciado que no lo va a hacer porque Venezuela tiene sanciones, pero en definitiva el 40% del gas que está consumiendo Colombia lo está comprando a precios infladísimos a Estados Unidos, el gas natural licuado que viene del Golfo de México. De manera que esas son jugadas comerciales que hace Estados Unidos con el poder que tiene y pone licencias. Las licencias son estrategias comerciales, muchas veces son bueno, de la peor calaña que uno se pueda ver, como por ejemplo esta, pero en definitiva yo dudo que le vayan a dar una licencia de Ecopetrol para que le compre gas a Venezuela cuando Estados Unidos le está vendiendo todo el gas que Colombia está consumiendo. Claro, nos vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando acerca de este tema, ya venimos. Continuamos en Argumentos haciendo este análisis de cuáles son las implicaciones tras el cese de esta licencia otorgada a Chevron, y parte del análisis de estas consecuencias y de estos efectos vamos a revisar algunas declaraciones. Tenemos las del coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente explicando que, bueno, parte de esos barriles que comentaba ya el señor Rubén Bolívar, alrededor de 300.000 barriles diarios, representan más del 40% de la producción del crudo y que ahora ya no van a tener como destino Estados Unidos. Vamos a explicar parte de las declaraciones que él hacía como esas consecuencias que vendrán próximamente. Todo el sur de Texas están diseñadas para recibir crudo venezolano, por lo cual pagan los menores descuentos. Entonces, lamentablemente, ahora nos vamos a ver obligados a tener que colocarlo en mercados donde es más difícil ubicarlos, mercados que no necesariamente puedan procesar nuestro crudo, por lo cual las tasas de descuento son más grandes. Estamos hablando, por ejemplo, durante el 2017-2019 se colocaba el crudo venezolano hasta con una tasa de descuento de más de $30. La situación que se está presentando ahorita con México y Canadá, se cree que estos países, América en general, va a presentar una posible recesión casi que inminente si se continúan estos temas de estos aranceles que se le están. Claro, países como China y la India son relativamente inmunes a estos aranceles porque dependen de sus economías nacionales. Y el crudo venezolano puede ser todavía colocado en estos mercados, pero ahora tiene que competir nada más y nada menos con crudos rusos. Bien, veíamos parte de estas declaraciones que, bueno, ya habíamos analizado con usted, y también hay otras reacciones que han surgido en torno a este tema. Veíamos, por ejemplo, declaraciones de diferentes dirigentes. Por ejemplo, esta jornada Antonio Carri también se pronunciaba desde Alianza El Lápiz, mencionando el tema de, bueno, los efectos negativos que esto va a tener sobre la economía venezolana, también, como usted decía, bueno, sobre la industria petrolera. También el diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos, hacía mención de lo mismo, de, bueno, estos efectos negativos que va a tener. Él decía la salida de Chevron, pero como vemos es el cese como tal de las operaciones. Y vamos a ver unas últimas declaraciones de William Rodríguez, quien es el vicepresidente de Energía y Petróleo del partido Podemos, que hacía mención acerca de, bueno, hay que avanzar hacia el fortalecimiento realmente de la industria petrolera. Veamos. Venezuela creo que lo vamos a sortear bien. Creo que hay suficientes empresas venezolanas afiliadas a la Cámara Petrolera, a la Asociación de Hidrocarburos de Venezuela, a Petropimi, que pueden suplir fácilmente los servicios que han estado prestando estas empresas. Petróleos de Venezuela tiene que corregir la frecuencia y la regularidad de los pagos a sus prestadores de servicios para que definitivamente el crecimiento que se está esperando. El presidente le puso una meta muy agresiva a Petróleos de Venezuela, pues le planteó subir a 1.500.000 barriles este año. Y bueno, hay que fajarse con la ingeniería y el talento venezolano, que estoy convencido de que hay en abundancia, y nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras petroleros, nuestros ingenieros y nuestras ingenieras que han demostrado tener dignidad, tener coraje, tener know-how y muchísima formación y amor a esta patria. Bien, veíamos parte de las declaraciones de William Rodríguez y hacía mención de eso. Bueno, la meta desde el gobierno venezolano era aumentar al 1.500.000 de barriles diarios. ¿Cómo esa meta se puede alcanzar y cuáles son realmente las medidas entonces en este entorno que se pueden tomar
para seguir manteniendo a la industria petrolera, entendiendo que, bueno, ya desde hace varios años viene en decaída y que realmente ahora que se ha realizado pues ese aumento, usted decía, bueno, esos barriles, esos 300.000 que estaban allí ya por parte de Chevron se mantienen, pero ¿cómo hacer sostenible y qué realmente medidas tomar? Claro, se mantienen, digamos, no es un switch que lo pasamos y ya se van los 300.000 barriles. Eso porque es una empresa mixta que se va a mantener en operaciones. Lo único que Chevron ya no va a estar formando parte y ya no va a estar aportando. Y sobre todo que nos va a estar trayendo el diluente y sobre todo que ya no tenemos el mercado norteamericano que es natural para Venezuela. Eso es importante, o sea, ese es un impacto importante negativo. Por otro lado, bueno, esto tiene que llamarnos también a reflexión, a PDVSA y Venezuela. El presidente de la República lanzó un plan de no recuerdo exactamente el nombre, pero en definitiva es soberanía y sobre los recursos petroleros. O sea, vamos a que este tipo de acciones no nos afecten. O sea, que tengamos una industria petrolera sólida, sustentable, que no esté sometida a los vaivenes de las decisiones de un presidente llámese de Estados Unidos o de cualquier país, que nosotros podamos soportar realmente unas capacidades que las tenemos. Nosotros, Venezuela tiene enormes capacidades e instalaciones y sobre todo lo más importante, tiene el petróleo. Venezuela es la primera reserva petrolera mundial y por otro lado tiene el personal. Tiene también, aquí hay miles, decenas de miles de personas, de ingenieros, de técnicos, de profesionales que tienen experiencia y formación en la industria petrolera, que están esperando el llamado para incorporarse a una nueva estructura, digamos, de todo punto de vista, un nuevo modelo. Nosotros siempre hemos planteado que nosotros tenemos que ir al cambio de modelo, tenemos que generar condiciones para atraer inversión privada, atraer inversión, sea venezolana o sea extranjera, pero en definitiva es con el apalancamiento del sector privado que pueda llevarse adelante. Mira, para hacerte una referencia, se está hablando de la meta de 500.000 barriles. 500.000 barriles representa el 50% de la producción que tuvimos. Cerramos el año 2024 casi cerca del millón de barriles y en el primer año llegamos a 1.031.000 barriles. Para que el 31 de diciembre de este año podamos hablar de que tenemos 1,5 millones de barriles, de acuerdo a unos estudios que hemos realizado nosotros en nuestra empresa, digamos, clase 5, o sea, unos estudios así un poco, no irándonos al detalle final, pero en definitiva estaríamos hablando de 9.000 millones de dólares de inversión. El presupuesto nacional de este año es de 16.000 millones, quiere decir que tendríamos que disponer de más del 50% del presupuesto de todo el país para destinarlo a aumentar la producción en 500.000 barriles. Es un reto, es un desafío. Esa cantidad de dinero, en definitiva, el país no lo tiene. No tiene para invertirlo. Pero de manera que ahí tenemos que nosotros llamar a la inversión privada. ¿Cómo la llamamos? Bueno, consolidando las alianzas, bien sea con China, las alianzas naturales que tiene ahora mismo Venezuela, con la India, con Turquía, con otros países, incluso otros países que a veces no los miramos en el horizonte, pero que tienen capacidades también de operativas y financieras que nos pueden apoyar en ese gran objetivo que es recuperar nuestra industria petrolera, porque en definitiva tenemos que hacerlo. Venezuela es un país energético, Venezuela es un país petrolero y no hay ningún sector que vaya a recuperar o vaya a reactivar el aparato productivo nacional sino en el corto plazo, si no es la industria petrolera. Bien, nos corresponde ir a la pausa, estamos cerca ya de finalizar nuestro programa, ya venimos. Seguimos conversando con Rubén Bolívar, ya vamos a despedir nuestro programa, sus declaraciones ya finales para cerrar. Ya para despedir, como una conclusión y también para decir alguna noticia buena, porque no todo pueden ser noticias malas. En definitiva, nosotros esta mala noticia que significa la licencia,
aun cuando no creo que con el impacto que se ha hablado, pero en definitiva nos tiene que poner a nosotros a desarrollar un modelo que sea sustentable, como lo decía anteriormente, en definitiva, que podamos ir a un proceso de industrialización de nuestra industria petrolera, no convertirnos en un generador de materias primas, sino que podamos comercializar, industrializar nuestro producto. Y por otro lado, algo muy importante, ya para concluir, que le dejo como finalmente, que es ir a la monetización de nuestras reservas. Eso es algo que debemos hacerlo, todos los países del mundo lo hacen. Todas las empresas grandes del mundo monetizan sus reservas petroleras. Nosotros estamos montados encima de un océano de petróleo y no estamos monetizando nuestras reservas. Tenemos que ir hacia ese proceso. Ya el presidente de la República ha dado algunos anuncios en ese sentido. El diputado William Rodríguez, que lo entrevistaron esta mañana, también habló de eso, y yo creo que nosotros tenemos que ir a ese proceso, ponernos los pantalones largos en el mundo petrolero, porque no podemos estar sometidos a los vaivenes de otros gobiernos. Tenemos que ser sustentables y, en definitiva, después de 100 años de explotación petrolera, creo que Venezuela tiene el derecho de estar en una buena situación económica, sobre todo siendo la primera potencia petrolera mundial. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este espacio de Argumentos, por explicarnos cada una de estas implicaciones de la medida y todo lo que tiene que ver, bueno, con Chevron como empresa mixta y también todo el tema de las licencias. A ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro programa de Argumentos. Recuerden nuestras redes sociales @argumentosgb, y que este programa puede verlo también en nuestro canal de YouTube @argumentos y en reposición a las 11 de la noche. Gracias por estar en sintonía de nuestro espacio.